Shabbat Shalom, está la congregación Beit Finales del sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 24, la parashá Vayikra. Esta parashá comienza en el libro de Levítico, como estamos comenzando un nuevo libro. Y esta parashá nos va a hablar muchas cosas importantes que se hacían en el santuario. Nosotros venimos de una parashá donde se había hablado las especificaciones que el Poderoso había dado. ¿Para qué? Para hacer el santuario. Y entonces en esa que fue la parashá Pekudei, en esa parashá Abacadosh dio ¿qué? Dio todas las instrucciones de cómo se tenía que hacer el santuario. Y entonces tuvo Moshe más, ¿verdad?, lo que las otras personas que el Poderoso puso al lado de él para hacer el santuario, que hasta el final pues bendijo la obra. ¿Qué sucede? Ya el santuario está hecho, pero ahora en este sefer, en este libro, en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 5, versículo 26, vamos a ver qué era lo que entonces se iba a hacer en ese santuario. Ya está terminado el santuario y entonces en esta parashá vamos a ver cómo Yahweh llamó a Moshe a la tienda del encuentro, le comunica las leyes de las korbanot, ofrendas de animales y vegetales traídas al santuario. Vayikra significa y él llamó. ¿Qué incluyen estas leyes de korbanot? Número 1, la ofrenda de elevación, la olá, que es totalmente incinerada para Yahweh en el fuego del altar. Número 2, trae 5 variedades de ofrendas vegetales, que se llama minjá, preparadas con harina fina, con aceite de oliva y olíbano. Número 3, la ofrenda de paz, la ofrenda de shalom, la ofrenda de shalamín, cuya carne era comida por aquel que traía la ofrenda, mientras que ciertas partes eran quemadas en el altar y otras entregadas a los kohanim, a los sacerdotes. La próxima era los diferentes tipos de ofrenda de pecado, hatat, y eran traídas para expiar por transgresiones cometidas erróneamente por el sumo Cohen, la comunidad entera, el rey o un yahudí ordinario, un israelita ordinario. Y número 5, la ofrenda de culpa, que es Asham, traída por una persona que obtuvo beneficio de la propiedad del santuario o por quien tiene duda de si transgredió una prohibición divina o por quien traicionó a Yahweh a través de jurar en falso para defraudar. O sea que las leyes de los korbanot son precedidas por un llamado de Yahweh a Moshe, del cual toma el nombre del tercer libro de nuestra Torá, que es ¿qué? Vayikra. Pasamos entonces al capítulo 1, versículos 1 y 2, donde nos dice: él llamó a Moshe y el Creador le habló desde la tienda del encuentro para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Creador de animales, de bovinos o de ovinos, ofrecerán su ofrenda. A esto se refiere el versículo al decir cuando una persona entre ustedes traiga una ofrenda, a que cada individuo debe sacrificar algo de sí mismo para el Creador, como está escrito en Tehillim, capítulo 44, versículo 23, donde nos dice: pero por ti nos matan todo el día. Y explicaron, ¿verdad?, nuestros sabios, que de aquí aprendemos que la persona debe estar dispuesta a entregar su vida para cumplir con la voluntad de Yahweh. Y no solo en un aspecto físico, sino que debe elevarse en su servicio divino hasta el punto de estar dispuesta a entregarse a sí misma y anular su propia voluntad de la voluntad del Creador. Y debemos, ¿verdad?, saber que el hecho de sacrificarse para cumplir con la voluntad divina no se limita solamente a aspectos elevados o a momentos históricos que así lo exigen,
sino que es algo que existe entre las pequeñas cosas cotidianas. Lo que tú entiendes que es pequeño, que no tiene importancia, ahí se manifiesta el poderoso. Por ejemplo, si una persona logra superar su cansancio, levantarse a tiempo para orar, eso también se considera un sacrificio. Porque la gente a veces se acuesta casi muerto, no pueden ni levantarse, pero si se levanta porque en su corazón tiene el querer hablar con Abba, pues se considera un sacrificio. Entonces, vemos entonces que sacrificarse no significa realizar grandes proezas históricas, sino que medirse día a día con cosas aparentemente muy simples, pero que exigen decisión y entrega. Y quien logra sacrificarse en estos pequeños puntos es considerado por Yahweh como si hubiera llevado una ofrenda al altar. En el libro de Osha, capítulo 14 y versículo 3 nos dice: te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios. O sea, es sabido que desde el momento en que no tuvimos más la posibilidad de ofrecer sacrificios en el templo, el orar ocupó el lugar de esto. Cuando la persona le pide a Yahweh en su oración, después de haber corregido sus actos, esa plegaria se eleva tal como un sacrificio, como un olá delante de Yahweh. ¿Qué nos dice la Torá en el libro de Devarim, capítulo 4 y versículo 30? Y volverás al Creador tu Elohim. ¿Qué aprendemos de esto? Que para lograr la cercanía con Yahweh es necesario que hacer teshuvá, arrepentirse, corregir nuestros caminos, confesarle ante Él nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y usted dice: no, pero Él conoce todo de mi vida. Pero Él quiere que tú se lo expreses. Él quiere que tú lo digas. Es como si yo sé algo de ti, pero yo quiero que tú me lo digas. O sea, entonces aceptar, actuar en el futuro de la manera de vida. Entonces esto se considera ante Yahweh como un sacrificio hatat, sacrificio que expía los pecados. Entonces podemos preguntarnos por qué Yahweh nos ordenó sacrificar animales. ¿Acaso Él, quien no tiene cuerpo ni imagen, necesita esos sacrificios? Y obviamente Yahweh no obtenía ningún provecho de esos sacrificios, sino que la única beneficiada era ¿quién? La persona que hacía el sacrificio. Entonces, ¿cuál era el valor de los mismos? Yahweh nos ordenó sacrificar diferentes animales en diferentes ocasiones. O sea, es decir, que cada sacrificio tenía una función y tenía una meta específica. No todos eran iguales. Pasamos al capítulo 1, versículo 3, donde nos dice: si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Yahweh. Este tipo de ofrenda tiene una gran importancia, ya que representa un acto de fe, un acto de obediencia hacia Abba. O sea, establece que el holocausto debe ser ofrecido por un macho sin ¿qué? Sin defecto. Es decir, que debe ser un animal perfecto, sin ninguna marca, sin ninguna lesión. Además, debe ser ofrecido a la puerta del santuario de reunión, al lugar sagrado donde se llevaban a cabo las ceremonias, ¿verdad? ¿Para qué? Para los sacrificios. Esta ofrenda es considerada una forma de expiación y perdón de los pecados cometidos. Por lo tanto, el holocausto vacuno de la vaca es un acto de humildad y reconocimiento de la propia imperfección ante la divinidad. El holocausto vacuno nos enseña la importancia de ofrecer lo mejor de nosotros a Yahweh, porque más adelante vamos a ver que los animales que usted ofrenda no tienen el mismo significado. Cada uno tiene un significado diferente. O sea que los animales ofrecidos en sacrificio tenían que ser como perfectos, sin ninguna, ¿verdad?, ni tipo de laceración. Entonces, ¿qué debemos presentar ante Yahweh? Debemos presentar nuestra mejor versión, sin ocultar nada, sin tener nada que nos impida demostrar nuestra devoción hacia Él. Además, el hecho de ofrecer un sacrificio para expiar los pecados cometidos nos recuerda que es importante que ser humilde, porque su palabra dice que a los humildes Él los mira de cerca. Y cuando usted hace teshuvá, usted reconocer sus faltas. O
sea que una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por Yahweh, porque Él ama al dador alegre, según el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. En el capítulo 1, versículo 4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. ¿Cuál es la instrucción de Yahweh? La instrucción de Yahweh en este versículo es que el oferente, el que está ofrendando del holocausto, tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal sacrificado. Y este acto tenía un significado simbólico, pero muy importante. ¿Por qué? Porque al poner la mano sobre la cabeza del animal, el oferente o el que estaba haciendo la ofrenda estaba transfiriendo simbólicamente sus pecados al animal. Entonces, el cual iba a ser ¿qué? Sacrificado a modo de expiación. O sea que el acto de poner la mano sobre la cabeza del animal era una forma de reconocer la gravedad del pecado y de renunciar a él. ¿Para qué? Para poder recibir el perdón y la reconciliación con Abba. Entonces, otro aspecto importante que se destaca en el versículo es que al poner su mano sobre la cabeza del holocausto, el oferente conseguiría que ésta fuera aceptada como expiación por parte de Yahweh. Porque tú lo vas a llevar, pero está bien que tú lo lleves, vayas a sacrificarlo. Pero ¿qué es lo más importante? Que Abba Kadosh lo acepte y haga que pueda hacer expiación. Entonces, esto significa que siguiendo las instrucciones de Yahweh, se iba a conseguir el perdón de los pecados y se lograría la reconciliación con Él. Y es importante destacar que la aceptación del holocausto como expiación no dependía solamente del sacrificio del animal, sino que también de la actitud del ofrendante en relación con su pecado. Si el que hacía, ¿verdad?, la ofrenda ponía su mano sobre el animal como un acto formal y sin un verdadero arrepentimiento y compromiso, el sacrificio no era aceptado. Es decir, que el acto de poner la mano sobre la cabeza del animal era un acto externo. Y aunque la práctica de los holocaustos dejó de tener vigencia con el advenimiento de Yeshua, hay una enseñanza importante que podemos aplicar a nuestra vida actual. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, para los que ven, ¿verdad?, se nos enseña que Yeshua es ¿quién? Es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto y eterno que ofrece la expiación y reconciliación con nuestro Abba. Sin embargo, para recibir esa Hanán, esa gracia de este sacrificio, es necesario que también nosotros pongamos nuestras manos sobre la cabeza de Yeshua, es decir, que reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos de ellos para que podamos recibir el perdón y la reconciliación con Abba. ¿Qué debía reflejar esto? Un compromiso verdadero por parte del que llevaba la ofrenda. Y entonces, al detenernos un momento para considerar el acto de poner nuestras manos sobre la cabeza del sacrificio, recordamos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de acercarse a Yahweh con un corazón que sincero. Y este gesto es un recordatorio de que el perdón no se trata simplemente de palabras, sino de un cambio interior profundo. O sea, para que Abba no diga, ustedes de labio me honran, pero su corazón está bien lejos. O sea que en nuestra vida diaria se nos invita a soltar las cargas de nuestros errores y encontrarnos con la Hanán, con la gracia transformadora que nos ofrece un nuevo comienzo. Y yo te pregunto, ¿estás listo para abrazar este llamado a la reconciliación? Continuamos en el capítulo 1, versículo 5, donde dice: entonces degollará el novillo delante de Yahweh, y los Cohanim, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea, pero solo los Cohanim podrán ofrecer la sangre sobre el altar. O sea que se sacrifica delante de Yahweh,
¿Qué nos enseña esto? Que la muerte del Mashiach fue delante de ¿quién? De Yahweh. La sangre es arrojada sobre el altar. Rachi cuenta que el Cohen se ponía al pie del altar y que arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar, debajo de la mitad, hacia sus esquinas. Y el Rabbi Shabtai también dice y nos explica que la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, la noreste y la suroeste. Así la sangre fue rociada en los 4 lados del altar por medio de 2 rociamientos. O sea, ¡fua!, cogía los 4 ahí a la misma vez. Entonces, este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando el Mashiach murió. Continuamos en el capítulo 1 y versículo 7, donde nos dice: y los hijos del Cohen Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Cuando el templo de Shelomo fue construido, dice que cayó fuego de nuevo del Shamayim sobre el altar y que los Kohanim mantenían el fuego encendido todo el tiempo, porque eso fue una orden de Abba, que todo el tiempo estuviese ¿qué? Encendido. Pues imagínese usted si lo apagaban y volvieran a tener que prenderlo para matarlo. O sea, no era así. La Torá misma dice aquí que los Kohen tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar. ¿Trayéndolo de qué? Trayéndolo de lo que era común. ¿Y para qué? Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con gozo, con entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. Si eso no está, no hagas nada porque lo estás haciendo, ¿verdad?, para ti, porque Abba no lo va a aceptar. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo, sino que ¿qué? Tenían que ser fermentados porque tenía que tener fuego. ¿Dónde encuentra ustedes el número 28:7? Continuamos en el capítulo 1 y versículo 8, donde nos dice: luego los Kohanim, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es que la cabeza, la rosh. ¿Por qué? Porque la cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a Yahweh, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que sean quemados, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego que las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo y kadosh, aceptable a Yahweh, que es vuestro culto racional. ¿Racional de dónde? De la cabeza. Y nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, o sea, en la cabeza. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Así que, ¿verdad? Por eso era que se presentaba primero la cabeza al sacrificio. Capítulo 1:9 dice: pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el Cohen lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión, es ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino de ¿qué? Del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yahweh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no va a ser agradable. Por esto está escrito que Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque Caín, ¿qué tenía en su corazón? Entonces, en primer lugar dice que miró al hombre
Y luego que miró al hombre, miró ¿qué? Su ofrenda. O sea que la ofrenda es una expresión de un corazón que ama. ¿Y que ama a quién? Al poderoso de Israel. Capítulo 1 y versículo 14 dice: mas si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda de ascensión de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Aquí, según Rashi, la palabra tórtola, en este caso los machos, se refiere solo a los adultos, y la palabra pichones se refiere solo a las crías. Pasamos al capítulo 2 y versículo 1, donde dice: cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda a Yahweh, su ofrenda será de sémola de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. La oblación tiene que ser de harina de trigo, que es considerada como la mejor harina. La cebada que en ese tiempo era más barata. Usted lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y Revelación 6:6. Entonces la sémola, en hebreo solet, es la harina de trigo de mayor calidad, que es la más fina y tamizada. Y esta harina también es llamada en español flor de harina o harina candeal. Flor de harina o harina candeal. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva de las tres calidades sirve para esta ofrenda. El incienso es quemado entonces en su totalidad. Y en cada ofrenda se añade sal. La sal, usted sabe que, como dice la Escritura, nosotros somos sal en esta tierra. Porque si no le echan sal, la ofrenda queda insípida y no es aceptable. Entonces este versículo enseña que uno que no es Cohen puede preparar esta ofrenda. Capítulo 2 y versículo 8 dice: cuando traiga Yahweh la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al Cohen y él la llevará al altar. Aquí, según el Talmud, dice que el Cohen la hacía tocar la esquina suroeste del altar cuando llevaba esa ofrenda. Capítulo 2 y versículo 11: ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis a Yahweh será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para Yahweh. Según Rashi dice, cualquier cosa dulce de su fruto que es llamada devash. Devash es miel. Es evidente porque en el versículo siguiente dice que sirve como primicia, y las primicias no fueron ofrecidas de la miel de abeja, sino de los frutos. Lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo 12, dice: como ofrenda de primicia las ofreceréis a Yahweh, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. ¿Qué sucede aquí? La levadura es ofrecida en los dos panes de las primicias de Shavuot, según el capítulo 23, versículo 17. La miel de frutas es dada como primicia de las frutas dulces de los árboles, como los higos y como los dátiles, que son riquísimos. La miel representa la persona que solo desea disfrutar de la vida o disfrutar en la vida. Y la levadura representa a la persona soberbia y altiva. O sea que ninguna de estas personas pueden ser agradables para Yahweh. Continúa el capítulo 2 y versículo 14, donde dice: pero si ofreces a Yahweh una oblación de las primicias de espigas maduras tostadas al fuego, granos llenos molidos, ofrecerás la oblación de tus primicias. Este texto habla del Omer, la ofrenda de cebada que se daba en el Mishkan, en el templo, después del sacrificio de Pesaj. Y en este texto, esta ofrenda es llamada primicias, en hebreo ¿qué? Bikurim. La cebada es el primer cereal que madura en Israel. Entonces, esta fue la única ofrenda de cebada que se daba en el templo. Y esta fue la única ofrenda de cebada que todas las demás eran ¿qué? Todas las demás eran de trigo. Entonces, esta ofrenda simboliza la resurrección también del Mashiach, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 20 y el versículo 23, que dice: mas ahora el Mashiach resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden. El Mashiach, las primicias, y luego los que son del Mashiach en su venida. Capítulo 3 y versículo 1 dice:
Si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de Shalom, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahweh. ¿Cómo se llama este sacrificio? Este sacrificio también es llamado Corbán. Corbán, que traducido es ofrenda. Y de esto aprendemos que el propósito principal de este sacrificio también es poder acercarnos a Abba. Ese es el principal propósito con todos los sacrificios. No tienen otra razón, no tienen otro motivo. Simplemente todos son de acercarnos a Abba. O sea que el Shelamim, que es sacrificio de Shalom, el sacrificio de paz, también es voluntario, como la Olá y como la Minjá. En la Olá se ofrecen ¿qué? Solo animales machos, ¿ven las especificaciones? Pero la ofrenda de Shelamim puede ser macho o hembra. ¿Qué nos enseña esto? Que el sacrificio de Olá está conectado con la muerte. Yahshua el Mashiach, de una manera especial, porque él es un varón, este sacrificio es llamado entonces paz. ¿Por qué? Porque está basado en una relación de Shalom con Yahweh, por haber sido justificado por la fe, como está escrito en Romanos capítulo 5 y versículo 1, donde nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos la Shalom, tenemos la paz para con Yahweh, nuestro Elohim, por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Miren qué hermoso. Capítulo 3 y versículo 5 dice: y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre la ofrenda de ascensión de esta sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh. La palabra hebrea que ha sido traducida como sobre es al, al. Y según Rashi, en este caso hay que entenderlo como aparte de. Esto significa que las partes separadas del animal del sacrificio de paz son quemadas sobre el altar después de la ofrenda de ascensión continua. En el capítulo 3 y versículo 17 dice: estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Oiga, eso está tan claro, eso está tan específico, o sea que esta prohibición aplica incluso después de la destrucción del templo, y no solamente dentro de la tierra de Israel, sino también afuera. Nosotros que somos, ¿verdad?, los escogidos que seguimos a Mashiach, esto también nos aplica a nosotros. No podemos comernos la grasa, no podemos comernos la sangre. Y la gente que dice: ay, esa grasita así con guineíto, que... o la sangre. La gente que come carne, la carne de res, la carne de cordero, la carne de cabro, que son las carnes que se pueden comer según Levíticos 11, se supone que usted desangre ese animal que usted se va a comer, desangre esa carne. ¿Por qué? Porque si usted coge un bistec, usted sabe que ese bistec viene como rojo, bien rojo, por la sangre. Entonces usted no va a ir a hacer eso y comérselo y después me duele el estómago, tengo esto, porque le dejaste la sangre. Y ahí nos dice en el capítulo 3 versículo 17 que no te puedes, ¿qué? No puedes comerte ni la grasa ni ninguna sangre comeréis. Y es un estatuto perpetuo. Dice: será por todas vuestras generaciones. ¿Ya pasaron las generaciones? No han pasado. O sea que eso es una orden y un mandato de nuestro Abacadosh. En el capítulo 4, versículo 2 al 3 dice: habla a los hijos de Israel diciendo: si alguien peca inadvertidamente, mira cómo le digo, en cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si el que peca es el cohen ungido trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Hay dos tipos de sacrificio por el pecado: Hatat y Asham. El primero expía los ciertos pecados cometidos por error. Usted cometió un error, pues ahí usted hace, ¿verdad?, Hatat. Entonces dice: el segundo expía
por ciertos pecados cometidos con premeditación y alevosía. O sea que el Hatá expía por los pecados cometidos contra los mandamientos negativos que si hubieran sido cometidos deliberadamente, el pecador entonces hubiera sido reo del castigo de Karet. Karet es extirpación. Y en el primer caso se habla del Cohen ungido que peca, trayendo culpa sobre el pueblo, como el sumo Cohen representa al pueblo, entonces su pecado repercute sobre toda la nación. Y si el que peca es el Cohen ungido, Hamashiach, trayendo culpa sobre el pueblo, en este texto está escrito entonces que Hamashiach es el que tiene pecado, y ese pecado llega ¿sobre quién? Sobre el pueblo. O sea que el pecado del pueblo vino ¿sobre quién? Sobre nuestro Mashiach Yeshua, y la justicia suya vino ¿sobre qué? Sobre el pueblo. En el versículo 5 está escrito: luego el Cohen ungido, Hamashiach, tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Aquí está escrito que Hamashiach es el que trae la sangre al santuario. De la misma manera, Yeshua el Mashiach llevó su propia sangre al santuario de quién? Del Shammai. Y en el versículo 16 está escrito también: entonces el Cohen ungido Hamashiach traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Parte de la sangre fue llevada al Mishkan. Y esto habla del momento cuando el Mashiach Yeshua llevó su sangre al santuario celestial, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 12, que nos dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en lugar Kadosh Kadoshim, lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Mire qué cosas Él hizo por nosotros. Continuamos en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echa la ceniza, y lo quemará al fuego. Sobre la leña lo quemará donde se echa la ceniza. Cuando la sangre es llevada dentro del santuario, el resto del animal no se puede comer, sino que es quemado fuera de ¿dónde? Del campamento. En Levíticos 4:21, 6:30, 16:27 y en Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Esto nos habla de la muerte del Mashiach, cuya sangre fue llevada al interior del santuario celestial. Su muerte ocurrió fuera de las murallas de la ciudad, cerca del altar que estaba en el monte de los olivos. O sea que todos los sacrificios son sombras ¿de qué? Del sacrificio del Mashiach. Y a base del sacrificio del Mashiach, estos sacrificios entonces obtienen validez delante de nuestro Abacadosh, porque Él fue sacrificado. Capítulo 4, versículo 24 nos dice: pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella la ofrenda de ascensión delante de Yahweh. Es una ofrenda por el pecado. En el lugar donde es degollada la olá, al lado norte del altar, se degüella el hatat. ¿Para qué? Para no avergonzar al pecador, según el versículo 29 y 33. Así los demás no ven si el sacrificio es de qué, de ascensión o de pecado. Y no hay lugar para qué, para los malos pensamientos y las malas lenguas. O sea que Yahweh protege de esa manera la fama del pecador arrepentido. En el capítulo 5, 17 nos dice: si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no se haga, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Y dirá: pero es que no es justo porque yo no sabía, yo no me di cuenta. Aunque no se dé cuenta, dice, será culpable. ¿Por qué? No hay excusa. ¿Por qué no hay excusa? Porque si no estudia la Torá, como dice nuestro maestro, según está escrito en el libro de Matitiyah, capítulo 12, versículo 3, el versículo 5, el capítulo 19, el versículo 4 y el capítulo 22 y versículo 31, ¿qué dice? ¿No habéis leído?
no habéis leído. En todos estos textos que te di, eso es lo que dice, no habéis leído. Y en Matitilla 9:13 está escrito, id y aprended. O sea que lo que nos está diciendo arriba, si tú no has leído, mira, vete y aprende. O sea que aquí Yahweh espera que su pueblo estudie la Torá. No hay excusa para no estudiar y pecar por ignorancia. El que peca por ignorancia es por haber sido negligente en los estudios de la Torá, y entonces se convierte en ¿qué? En culpable. Capítulo 6, versículo 2 dice, cuando alguien peque y cometa una falta contra Yahweh, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito, alguna cosa que le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo. ¿Qué aprendemos aquí? Que si engañamos al prójimo, estamos cometiendo una falta contra Yahweh. ¿Por qué? Porque Abacadosh, sus ojos están puestos ¿sobre qué? Dice sobre los buenos y sobre los malos. Entonces lo que tú hagas va a repercutir en tu vida. Tú no engañas a la gente, tú te engañas tú mismo, creyendo que tú engañas a la gente. ¿Por qué? Porque el soberano te está ¿qué? Observando. El capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. En primer lugar, tendrá que devolver el mismo objeto que robó. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer ¿qué? Una restitución. Yahweh no puede perdonar al pecador así porque sí, sin tener una base jurídicamente justa que avale ese perdón. Sin la muerte de Yeshua, el juez supremo, sería injusto al perdonar al pecador, como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 17 y versículo 15, que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. O sea, sin la muerte de Yeshua no se manifiesta la justicia perfecta de Yahweh ni su misericordia perfecta. Por medio de los sacrificios en el templo, Yahweh perdonó por causa del sacrificio eterno de Yeshua, cuando vio la sinceridad de ¿qué? Del corazón arrepentido del hombre al ofrecer el sacrificio por el pecado y por la culpa. La base del perdón eterno es ¿qué? Es la muerte de Yeshua. Los sacrificios por el pecado y por la culpa son ¿qué? Son sombras de recuerdos de y puntos de contacto con el verdadero sacrificio. O sea que el verdadero sacrificio no elimina la sombra. Las sombras dan profundidad a una imagen. Yahweh nos dio la sombra ¿para qué? Para ampliar nuestro conocimiento de la profundidad de la muerte de nuestro amado Mashiach. Los sacrificios en el templo no solamente son medios didácticos, audiovisuales, por medio de los cuales Yahweh muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, la justicia, la misericordia de Abba. O sea, sino también son medios ¿para qué? Para conectarse espiritualmente con el sacrificio eterno del Mashiach en los Shamayim, allá en los cielos. O sea que los sacrificios temporales activan los efectos del sacrificio eterno en este mundo y en el mundo venidero. Así que el Yahudí que presenta, o el israelita que presenta su sacrificio en el templo según la regla, se apropia automáticamente de los beneficios del sacrificio del Mashiach Yeshua. O sea, entonces, ¿cuál es el resultado final de la obra del Mashiach? Que no se manifestará hasta la resurrección. Aunque ya podemos disfrutar parcialmente de ese poder de la nueva vida que elimina el pecado en nuestras vidas, el pecado va a estar como siempre presente en nosotros, pero su poder ha sido superado por el Mashiach en nosotros, de modo que el pecado no tiene más dominio en nosotros.
Y si pecamos es porque lo hemos elegido, no porque todavía seamos ¿qué? Esclavos del pecado, según el libro de Romanos, del capítulo 6. Shabbat Shalom.